Bienvenidos a Can Comics, empieza el ciclo de Jack Kirby. Empezamos con la reseña de OMAC, un ejército de un solo hombre, que si no me equivoco es una de las últimas obras de Jack Kirby que nos ha traído ECC. Deciros que tanto OMAC como Kamandi van a compartir más o menos un mismo universo, ya que el personaje de Buddy Blank, que va a encarnar un poco al personaje principal, a OMAC, va a ser ni más ni menos que el abuelo de Kamandi, ¿vale? Que eso es una cosa que está como muy velada, muy de fondo, pero realmente, si no me equivoco, fue así. O sea, que digamos que forma parte más o menos de esa continuidad. Incluso, de hecho, se rumorea que el final de OMAC sería más o menos el principio de Kamandi, lo que originó, digamos, ese mundo apocalíptico de furros pueda tener algo que ver con esto, aunque ya os digo que es todo muy ambiguo, son series que por desgracia muchas se iban cancelando, se iban quedando muchas cosas en el aire, pero bueno, vamos a centrarnos un poco en OMAC, pero simplemente tengáis en cuenta esa curiosidad, que la verdad que para mí fue bastante agradable, pensar que eran trabajos independientes. Bueno, aquí vamos a tener las aventurillas de este personaje de aquí, que no deja de ser un conserje al cual una inteligencia, ya sabéis esos conceptos rocambolescos de Jack Kirby que también sabía crear, ya sabéis que Jack Kirby es un creador de conceptos, luego a la hora de desarrollarlos ya pues se dejan muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, ya sabéis que DC utilizó mucho esto del proyecto OMAC en el futuro, dándole una vuelta de tuerca diferente, pero aquí lo que vamos a tener, como os digo, es eso, una agencia de la paz mundial que viene a ser una suerte de una escisión de la NASA, como una especie de organización secreta que se va a encargar de, en este caso, construir una especie de superhombre para utilizarlo como su músculo para hacer frente a otras organizaciones criminales que casualmente casi todas las que vamos a ver en este tomito de corta duración van a ser gente que se dedica a la trata y el tráfico de personas para distintos motivos, ¿vale? Uno de ellos va a ser la creación, como habéis podido ver al principio del todo, de muñecas de placer para satisfacer un poco a aquellos que se lo puedan permitir, ensambla una amiga, ¿no? Todo de forma un poquito blanca, pero más o menos aquí Jack Kirby sí que intenta meter un poquito de crítica social, o meter un poquito pues esas cosas del futuro que él pensaba que podían llegar, que de hecho pues ya estamos viendo algunas cosas de este estilo. Y luego más adelante también, relacionado un poco con esto, tenemos a una suerte de dignatarios ricos que lo que hacen es secuestrar a gente joven para trasladar su mente al cuerpo de esas personas. No nos llegan a dar mucho más tiempo a ver más allá de estos enfrentamientos con estos villanos que recuerdan mucho a esos típicos villanos a los 007, que tienen una gran organización detrás para defenderles, para montar un poquito todo el tinglado que tienen, y básicamente OMAC, ese conserje que va a hacer ese timar con esa inteligencia artificial, ese robot que va a estar en el espacio y va a ser el que le otorgue esos poderes, el que le dé cierto apoyo. Veis aquí un poco lo que os decía de ese secuestro de esa gente joven. Vamos a tener pues básicamente esa agencia de la paz mundial encargándole distintas misiones. No va a ocurrir mucho más allá de eso, porque repentinamente la serie en un momento dado va a ocurrir una gran catástrofe, en mitad de una de esas misiones algo va a salir mal y acabará de esa forma cerrada y se lucubra que eso podría ser lo que originará, como os digo, ese mundo futuro apocalíptico poblado de furros y tan violento que es Kamandi, que por supuesto lo voy a traer aquí al canal y hablaremos un poquito más a fondo de él. Básicamente vamos a tener pues el típico relato de aventuras a lo Jack Kirby, con su dibujo característico, que a mí la verdad que me gusta mucho. O sea, Jack Kirby es un gran narrador, también te da splash page muy vistosas, que siempre al principio de cada capítulo suele tener más o menos esa estructura. Tenemos ese primer capítulo de presentación que enlaza con el anterior y a continuación esa splash page vistosa que nos va a ir introduciendo, nos va a ir contando un poquito esa parte de más acción, que en uno de esos tramos de la historia en la que vemos a OMAC enfrentarse a una de esas organizaciones, sí que vamos a ver un poco ese, digamos, eslogan que siempre va a decir mucho OMAC, ese ejército de un solo hombre, ya que vamos a tener uno de los capítulos más divertidos en los que él se va a enfrentar a un ejército al completo, a una especie de criaturas extrañas que defienden un poco al villano de turno, y en definitiva una obra entretenidilla que creo que planta unas semillas muy interesantes con esa agencia por la paz mundial, con este OMAC un poco en primera línea. Esto te lo coge a día de hoy Tom King y te hace algo brutal, que la verdad que sería muy interesante. Ya digo que aquí Jack Kirby arriesga un poquito más, veis un poquito todo este rollo muy 007, estos trenecitos y estas bases secretas de villanos que él tiene que ir allí a, pues, a liberar a alguien o enfrentarse a alguna amenaza. Tiene un poquito todos esos elementos que os he ido contando por encima, pero sí que es cierto que queda inconclusa, es cortita, es disfrutable, pero no da tiempo a desarrollarla lo suficiente. Aún así, la he disfrutado bastante y como curiosidad, si luego os queréis leer Kamandi y queréis ver un poco esas conexiones, creo que sería interesante también ver un poco cómo se originó todo este rollo de OMAC, que como os digo, luego el universo DC
en lo que fue Crisis Infinitas fue esa inteligencia artificial que creó Batman para intentar controlar, en caso de que todo se desmadrara, crearse una especie de ejército, tener esa inteligencia artificial un poco de apoyo, y luego ya veis un poco pues la que se lió, ¿no? Que digamos que controló a todos los héroes y villanos de la Tierra, y bueno, aquel pifostio tan gordo, pues que sepáis que el origen de todo eso fue este OMAC, esta Agencia por la Paz Mundial, creando a su propio James Bond futurista. Y bueno, chicos, hasta aquí la reseñita de hoy. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, se veréis muy arriba, os hacéis miembros de la pantalla y no me pongan que coméis con más recetas, más directos, más unboxing y más cositas. Hasta luego.